Buenos días, bienvenidos a FitFlow Fire School. Mi nombre es Diego Caligari, gerente de desarrollo de negocios para Johnson Controls. Y estamos aquí en FitFlow, que es una empresa multinacional, líder en soluciones de protección contra incendio, distribuidor oficial de ANSUL, con presencia en Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia. Al día de hoy estaremos hablando sobre protección contra incendios con agentes gaseosos limpios. Recuerden que pueden realizar preguntas que deseen y las responderemos al final de la presentación. Bien. Vamos a empezar hablando de lo que son sistemas de agentes limpios, agentes gaseosos limpios. Y primero que nada vamos a ver un poco cuál es la clasificación y qué tipos de agentes podemos encontrar. En principio tenemos agentes fluorados, que son compuestos fluorados o sintéticos. Principalmente dentro de los agentes que se utilizan para extinción contra incendio tenemos el HFC 227, cuyo nombre comercial más conocido es el FM200, y es un compuesto de heptafluoropropano, CF3, CHF, Por otro lado tenemos el HFC 125, FE25 o ECARO 25, que es un pentafluoroetano, CHF2CF3, y por último, y no tan conocido por lo menos en América Latina, el HFC23 o FE13, que es trifluorometano. Este agente principalmente se utiliza o se utilizó en Europa y no es un agente que haya tenido mucha repercusión ni mucho éxito en América Latina ni en Estados Unidos. Y por último, el agente más novedoso es el FK5112, Novec 1230, que en ANSUL lo trabajamos como Sapphire. Y es un dodecafluoro 2-metilheptano tresona. En realidad es una fluoroquetona que se utiliza para protección contra incendio. Esos serían los agentes sintéticos más conocidos del mercado. Por otro lado tenemos lo que son los agentes inertes. El nitrógeno, que se puede usar puro para protección contra incendios, el argón, que también se puede usar puro, y también tenemos la opción de hacer mezclas con estos agentes. El IG55, que es una mezcla de nitrógeno-argón al 50%, y el IG541, o nombre comercial Linergen, que es una mezcla de nitrógeno con argón con CO2, nitrógeno al 52%, argón al 40% y CO2 al 8%. Y por último, si bien no es un agente gaseoso limpio, es un agente gaseoso, tenemos el CO2 que se puede utilizar en aplicaciones específicas para combate de incendio. Lo ponemos en la presentación un poco para ver cuáles son todos los agentes gaseosos que se utilizan. El CO2 no entra dentro de la clasificación de agentes gaseosos limpios. ¿Cómo funcionan estos sistemas? Principalmente tenemos un cuarto que debemos proteger y están vinculados a una detección de incendio. La detección de incendio puede ser de diversos tipos. Acá está representada una detección puntual. Normalmente se utiliza detección cruzada para evitar las falsas alarmas y la descarga innecesaria del agente gaseoso. Y también es importante que la detección se dé en todos los ambientes que se están protegiendo y todos los ambientes que estén con riesgo. Por ejemplo, en el ambiente, y acá tenemos también en el falso piso. Si tuviéramos un falso techo en la sala, también deberíamos tener detección en ese sector. Y una vez que la detección actúa, manda la señal al panel de control. El panel de control se comunica con la batería de cilindros o el cilindro individual, en este caso una batería, y el agente hace la descarga a la tubería de distribución, que cubre tanto ambiente como falso piso, o eventualmente si tuviéramos también podría cubrir falso techo. ¿Qué se utilizan? Cilindros
que pueden ser cilindros autónomos que contienen la totalidad del agente necesario y que incluyen los mecanismos de disparo. El cilindro es el que contiene ya sea la solenoide, ya sea el manual palanca, para activar el sistema y descargar el agente que está dentro del cilindro. Se compone del cilindro propiamente dicho y una válvula, que es la que retiene el agente, y a esa válvula se le incorporan los disparos necesarios o los actuadores necesarios para provocar el disparo. También tenemos una segunda opción, utilizar baterías de cilindros. En el caso que el agente no entre en un único cilindro por el volumen que necesitamos, por la cantidad de masa que necesitamos, podemos hacerlo utilizando más de un cilindro. En este caso tenemos una batería. Ambos cilindros disparan simultáneamente a través de la conexión flexible que tenemos aquí. El primer cilindro es el cilindro máster o cilindro principal. El otro cilindro es el cilindro secundario o cilindro esclavo. Los mecanismos de actuación de disparo están en el primer cilindro. Acá vemos lo que está aquí rojo es el disparo manual y por debajo está instalada la solenoide. Una vez que se activa la solenoide a través de la central de detección, dispara este cilindro comunica o conecta, presiona el segundo cilindro, se presuriza en la cámara superior y el segundo cilindro se dispara al mismo momento que el primero. Y con la batería obtenemos la cantidad de agente necesario para inundar todo el recinto. Y por último tenemos en la pared aquí a la derecha azul un sensor de presión que lo que nos indica es se puede conectar un contacto y ese contacto cablearlo a la central de incendio y nos está indicando que hubo un disparo que se efectuó la descarga del sistema. Entonces, repasando un poco, es un conjunto de cilindros que contiene la totalidad del agente, se disparan en forma simultánea, tenemos un cilindro piloto y uno y uno o más cilindros que pueden ser los esclavos y descargan todos a un colector común y de allí puede ir a la sala, ya sea en una descarga de ambiente o puede derivar en la parte interior a una descarga en falso piso. También tenemos opción de armar baterías que disparen en forma simultánea y que el conjunto de tuberías vaya en ambiente y otro conjunto de tuberías vaya a falso piso desde otro cilindro. Todas esas configuraciones son las que se determinan con los cálculos hidráulicos y con la ingeniería que se hace para dimensionar el sistema. En cuanto a las normas que aplican a estos agentes, tenemos la NFPA 2001, la ISO 14520, que es la norma europea, muy similares estas dos normas, la N1504, que también es muy parecida a la 14520 y a la 2001, y por último tenemos algunos reglamentos locales o de aseguradoras como es el CEA 4008-4045. Por otro lado, en el caso de CO2, si bien dijimos que no es un agente limpio, si es un agente gaseoso, se puede aplicar la NFPA 12, que es la más amplia difundida en América Latina, y también tenemos algunas otras normas como la ISO 6183, la British Standard o el reglamento CEA 4007. Pero nuevamente en América Latina nos manejamos principalmente con la NFPA 12 o con la NFPA 2001. Las normas son directrices para el diseño de sistemas y nos dan los parámetros mínimos que tenemos de diseño. En cuanto a clasificaciones de fuego, aquí traemos la clasificación europea y la americana, principalmente porque si se encuentran con un proyecto que se ha formulado en Europa, no confundir más que nada lo que son fuegos clase C, la norma europea la clasifica como fuegos de gases y la norma americana lo clasifica como fuegos eléctricos, entonces hay que tener cuidado y evitar las confusiones si recibimos un proyecto diseñado en Europa. Y decir que los agentes gaseosos limpios son efectivos para fuegos clase A, B o C, depende cómo estemos haciendo el diseño y depende de las concentraciones que estemos usando en la ingeniería. Vamos a repasar cuáles son las características comunes
de los agentes y cuáles son las características distintivas de cada uno de ellos. Las características comunes de los agentes gaseosos limpios, ya sea sintéticos, ya sea inertes, FM200, Inergen o Sapphire, son todos ellos adecuados genéricamente para los mismos tipos de riesgo. Principalmente se utilizan con equipo eléctrico, ya que son capaces de llegar a fuegos ocultos por su descarga en estado gaseoso y además porque no son conductores de la electricidad. Y por último, son agentes limpios tras su aplicación. Una vez que se termina la descarga del agente, se ventila la sala y se puede seguir operando. No existen residuos sobre los equipos que haya que limpiar y simplemente lo que hay que hacer es ventilar la sala, hacer que entre oxígeno y nuevamente podemos seguir operando sin daño en los equipos y sin interrupción del negocio. Y después sí tenemos rasgos distintivos. Cada uno de estos agentes actúa por algunos mecanismos diferentes. Los mecanismos de detección difieren de un agente, de un tipo de agente a otro. Las concentraciones que se usan para cada uno de ellos y la cantidad necesaria, ya sea kilos por metro cúbico cuando hablamos de sintéticos o metros cúbicos de agente por metros cúbicos de riesgo cuando hablamos de agentes inertes. Cambia también lo que es el llenado y la presurización. Cambia también el comportamiento de los difusores. Yo no puedo hacer un sistema, diseñar un sistema para FM200 y luego venir y sustituir los cilindros por inertes. Si voy a hacer una modificación, tendré que hacer un rediseño del sistema y principalmente de los difusores. Después hay diferencias en cuanto a la seguridad para las personas. Hay diferencias en cuanto a los tiempos que se retiene la gente dentro del recinto para permitir que no solo se combata el incendio, sino también se evita la reignición. Hay diferencias también en cuanto a la generación de sobrepresiones. Algunos agentes hay que tener mucho cuidado porque de alguna manera podemos decir que inflan la sala, se descarga mucho agente dentro de la sala y hace que las paredes, los vidrios y la estructura se vean sometidas a una sobrepresión importante. Después hay que ver un poco cuál es la situación medioambiental, son distintas para todos los agentes. ¿Cuáles son los límites de los cálculos hidráulicos que se permiten en unos casos y en otros? También cambian los requisitos de almacenamiento, el espacio que necesito para guardar mi agente, la generación de productos de descomposición y por último hay que evaluar cuáles son los costos, donde no solo es el costo del agente propiamente dicho, sino el costo del sistema una vez instalado y las reposiciones y mantenimientos que hay que hacer. Bien, ¿para qué utilizamos estos agentes? ¿Cuáles son las aplicaciones? Podemos dividirla, tal vez de una forma un poco caprichosa, en aplicaciones primarias, centros de datos, telefonía, energía o plataformas petroleras offshore, donde lo que estamos protegiendo principalmente son la infraestructura de la operación propiamente dicha. Estamos protegiendo, en el caso de centros de datos, información crítica para el negocio y lo que estamos pretendiendo es que haya una continuidad del negocio. Como dijimos, una vez descargado el agente, se ventila la sala y podemos seguir operando. En telefonía protegemos infraestructura, todo lo que es la continuidad del negocio, y en cuanto a energía protegemos estructura y también continuidad del negocio, lo que no estamos es preservando información. Después tenemos algunas aplicaciones que son suplementarias, que nosotros llamamos suplementarias o que son un poco menos comunes. Todo lo que es en el área de la cultura, porque para proteger objetos históricos, piezas únicas. Principalmente el uso en lo que tiene que ver en museos no es para las salas de exhibición, sino más bien para lo que son los depósitos, donde en un pequeño volumen tenemos una cantidad de dinero y de obras acumuladas, que no hay muchas de ellas no tienen un valor porque no es fácil, no es posible reponer la obra de arte. Entonces, principalmente los lugares donde se utiliza son en los depósitos o en las bóvedas de almacenamiento de las obras, donde hay mucha cantidad de material en muy poco espacio y
la protección con agentes limpios es una muy buena solución. También en lo que son estudios de televisión para proteger todo lo que es la infraestructura de operaciones, pero también lo que son los archivos, porque muchas veces hay información histórica que es muy difícil proteger con otro tipo de agentes que provocaría daño en el archivo en caso de un incendio. También hemos protegido una buena cantidad de estaciones de control de tráfico aéreo, de torres de control de tráfico aéreo, principalmente en lo que tiene que ver con todos los equipos, porque aquí es fundamental seguir operando en caso de que haya algún siniestro. Y en medicina es bastante común la protección de todo lo que son los equipos de imagenología, principalmente lo hemos visto mucho en Chile, es un modelo que se ha difundido bastante, la protección de todo lo que son equipos de rayos X, resonancia, todo lo que es tomógrafos y demás, donde es equipo muy costoso, concentrado en ambientes pequeños y donde es posible hacer una aplicación de este tipo de agentes. Bien. Bien. Para entender un poco cómo es que funcionan estos agentes y cuáles son los mecanismos, debemos remitirlo a cuál es el modelo de la teoría del fuego, ¿no? El triángulo del fuego originalmente, donde teníamos combustible, oxidante y energía, pasamos a tener lo que es el tetraedro de fuego, donde además del comburente, el oxígeno y el combustible, tenemos una reacción en cadena. Esta reacción es la que libera radicales libres, oxidrilos e hidrógenos libres, que crean un mecanismo de reacción en cadena que van retroalimentando la reacción. ¿Cómo funcionan los agentes fluorados, los agentes sintéticos, el FM200, el ECAR 25 y el Sapphire? Si tenemos un incendio, un modelo simplificado de lo que es un incendio, tenemos una superficie de combustible. En esta superficie se está produciendo un determinado incendio. Hay ciertos gases que en conjunto con el aire están en combustión, están produciendo una llama y esa llama está produciendo un cierto calor de radiación que hace que ciertos vapores volátiles entren en la reacción de llamas, se produzca radiación, calor de radiación a la superficie, se generen vapores volátiles y se alimenta la llama, ¿no? Además hay calor de radiación a los objetos circundantes que va en el largo plazo a provocar lo mismo, a provocar que las superficies evaporen volátiles y contribuyan con los gases de evaporación al incendio. Y de esta reacción que entra aire a 20 grados tenemos una salida de gases de combustión y reacción a unos 500 grados. ¿Bien? Cuando introducimos un agente extintor sintético, vuelta FM200, Sapphire o un agente inerte, este agente extintor se mezcla con el aire, entra en la reacción de combustión, se mezcla con los gases de combustión y lo que tenemos es una salida de aire a 500 grados mezclado con agente extintor. Como estos agentes extintores son en principio fueron creados como gases refrigerantes, similares a los que se usan en los aire acondicionados o en las heladeras o refrigeradores, tienen la capacidad de absorber muchísimo calor. Entonces, para dar el salto térmico de los 20 a los 500 grados, producen en la llama o generan en la llama una gran absorción de calor, roban calor a esa llama en una medida muy importante, de tal manera que el calor de radiación que estamos teniendo de la reacción de combustión es menor al 30%. Por lo tanto, como hay menos calor de radiación, hay menos vapores volátiles que entran en la combustión y de esa manera, como estamos teniendo cada vez menos vapores volátiles, llega un momento en que no tenemos más llama. O sea, básicamente los agentes fluorados o sintéticos actúan por enfriamiento de la llama. Ese es el mecanismo principal. Tienen algún mecanismo químico que captan lo que habíamos dicho recién de los radicales libres, pero ese mecanismo es
bastante marginales, porta bastante poco a lo que es el combate de incendio. Ese era el modelo para lo que son los agentes fluorados, ¿no? Si pasamos al modelo para los agentes inertes y de la misma manera trabaja el CO2, tenemos la misma reacción, aire entrando compuesto por nitrógeno al 79%, de oxígeno al 21%, entrando a 20 grados, a la llama, vapores volátiles que están alimentando esa llama, calor por radiación al ambiente, calor por radiación al combustible y productos de aire de descomposición a 500 grados. Cuando sustituimos esa masa de aire ambiente, de aire fresco, por una inundación con un agente inerte, con un agente gaseoso limpio inerte, en lugar de tener una concentración de nitrógeno al 79 y de oxígeno al 21, lo que hacemos es que la concentración de oxígeno esté por debajo del 14%. Como la cantidad de oxígeno está por debajo del 14%, la llama no puede prosperar porque por debajo de esa cantidad de oxígeno no tenemos oxígeno suficiente para que se produzca la reacción. La reacción empieza a disminuir, empiezan a bajar los calores por radiación, tengo menos vapores volátiles, esta llama empieza a ser cada vez más pequeña porque no tiene oxígeno suficiente para sobrevivir y por último, no tenemos oxígeno y tampoco tenemos vapores volátiles que aporten a la llama. Y de esa manera logramos la extinción. Bien. Y aquí es una gráfica de lo que es la concentración de oxígeno en función de la concentración de agente. Para nosotros lograr concentraciones al 14%, por debajo del 14%, debemos andar en concentraciones de agente entre 30 y 40%. O sea, cuando nosotros combatimos un incendio con un agente inerte, lo que estamos haciendo es introduciendo en la sala una cantidad de agente equivalente a un 30-40% en volumen del volumen de sala. Si tenemos una sala de 100 metros cúbicos, lo que estamos introduciendo en sala es algo así como unos entre 30 y 40 metros cúbicos de agente inerte para combatir el incendio. Entonces podemos clasificar los mecanismos de extinción como mecanismos químicos que interfieren en la reacción de combustión eliminando los radicales libres, un mecanismo catalítico, o mecanismos físicos que disminuyen el nivel de oxígeno o enfrían la llama o generan una separación de combustible y oxidante. Este último mecanismo no aplica a los agentes limpios, sino aplica más bien a lo que son las espumas. Y acá en un cuadro resumen tenemos cómo se comportan los agentes. Olvidémonos por un momento de lo que son los salones, ahora después vamos a volver. Los agentes fluorados no tienen un mecanismo químico importante porque no es catalítico, pero sí tienen un enfriamiento importante y algo de reducción de oxígeno bastante limitado porque estamos usando concentraciones al 7, 8, 9%. Los agentes inertes no tienen ningún mecanismo químico, por ser inertes no interactúan con las sustancias. Sí tienen un enfriamiento limitado, pero lo más importante es la reducción de oxígeno. Y de vuelta, el CO2 tiene un mecanismo importante en lo que es la reducción de oxígeno. Y si tomamos lo que es el halón 1301, el halón 1301 era un excelente agente gaseoso extintor, porque tenía un mecanismo químico muy importante, tenía un mecanismo catalítico, o sea que una vez que entraba en la reacción, dejaba los radicales libres sin potencial, le sacaba el potencial, volvía a entrar a la reacción, volvía a dejar otros radicales, o sea, era un mecanismo que una molécula de halón interactuaba sobre varias moléculas de radicales libres y mataba el mecanismo químico a varias moléculas. Eso es un mecanismo catalítico. Esa propiedad de ser un excelente agente extintor hacía que también fuera un excelente destructor de la capa de ozono. Por eso dejan de usarse. Y por eso se buscan agentes limpios de nueva generación que no tengan un mecanismo catalítico y que no actúen químicamente sobre el fuego. Y por eso se pasa
agentes fluorados que lo que actúan básicamente es por enfriamiento. Las propiedades o la forma en que actúa cada uno de estos agentes hace que las concentraciones que utilicemos de diseño sean distintas para cada uno de ellos. Bien. ¿Qué es la concentración de diseño? Es el valor mínimo de concentración que se utiliza cuando se diseña un sistema. Se determina a partir de la concentración de extinción y una cantidad adicional en forma de factor de seguridad. Vamos al laboratorio, establecemos con cuánto agente podemos apagar los distintos combustibles y ese valor que nos da el laboratorio le agregamos un cierto margen de seguridad. Y ese factor de seguridad depende de la normativa utilizada. En general andan entre un 20 o un 30% de agente extra a lo que nos dieron los valores del laboratorio. Y para fuegos clase B, la concentración de extinción de laboratorio se multiplica por un factor de seguridad de 1.3. Para fuegos clase A se utiliza el mayor valor de laboratorio que nos dé para concentración de extinción del fuego clase A o de heptano por un 20%, y para fuegos clase C o fuegos eléctricos se utilizan las concentraciones que tenemos para fuegos clase A y se le adiciona un factor de un 35%, como vemos es un factor más alto que los otros dos, porque se entiende que el fuego eléctrico, además de estar iniciado, tiene una fuente permanente de calor que es la electricidad. Por eso los factores de seguridad son mayores y las concentraciones que se utilizan son mayores, para de alguna manera combatir esa energía extra que le seguimos aportando al incendio mediante la electricidad. Y aquí en la NFPA 2001, en los anexos, figuran en las tablas las concentraciones. En la primera columna vemos las concentraciones para fuego clase A de diseño y, para fuego clase A de laboratorio o de extinción, y la segunda columna es la que se utiliza para diseño. Y de vuelta, para clase B, cuáles son las concentraciones de laboratorio, las de extinción, y cuáles son las que utilizamos de diseño. La diferencia entre estas dos columnas es el factor de seguridad del 20 o 30% según corresponda. Y aparte, la norma nos dice que para fuegos eléctricos se utiliza fuego clase A más, en lugar de un 20, un 35% extra. Y después vamos a ver qué concentraciones son las que normalmente utilizamos para diseño. Para el NOVEC 1230 o FK 512, NOVEC 1230 Sapphire, para el Sapphire nosotros usamos una concentración de 4,7 o 4,5. Los valores que voy a dar ahora son valores de referencia. Es importante ir a las normativas porque estos valores cada tanto tienen algún pequeño cambio, o también ir a los manuales del fabricante porque se hacen algunos ajustes en función de los ensayos que se van haciendo. A modo de referencia sirve esta tabla, no son valores, digamos, deberán verificarlo en las normas, pero a modo de referencia, normalmente para el Sapphire se usa 4.7, mientras que para el Écaro 25 la concentración es del 9%, o sea, estamos usando bastante más agente. El HFC 227 es un poco menos de concentración de oxígeno, de agente, y los dos últimos, que son agentes inertes, si se fijan, las concentraciones son bastante más elevadas, porque de vuelta lo que se trata es de lograr el desplazamiento de oxígeno por abajo del 14%, entonces necesitamos introducir una cantidad importante de agente dentro de la sala. Los primeros 3 agentes son sintéticos, combaten incendio, actúan sobre el fuego por enfriamiento, los últimos 2 actúan por desplazamiento de oxígeno, de ahí la notable diferencia entre las concentraciones de uso para los distintos tipos de agente. En cuanto al impacto medioambiental, los agentes inertes no tienen interacción directa en lo que tiene que ver con calentamiento global o con agotamiento de la capa de ozono, pero sí tienen digamos, un impacto
relativo, un impacto secundario o adicional, que es la cantidad de cilindros y de material que se necesita para hacer una extinción. Después lo vamos a ver al final y voy a recalcar un poco de vuelta este punto. Acá vemos un poco cuál es el impacto medioambiental en lo que tiene que ver con el calentamiento global. Desde el punto de vista de la capa de ozono, ninguno de los agentes que estamos trabajando actualmente tienen impacto sobre la capa de ozono. Esos eran los halones. Hoy por hoy ninguno de ellos tiene impacto sobre la capa de ozono. Entonces la preocupación hoy en día va más dirigida a lo que es el impacto sobre el calentamiento global, sobre el GWP, el Global Warming Potential. El halón 1301 tenía un GWP de 6.900, los HFC, FM200, ECARO 25 andaban por el entorno de 3.500, uno es 3.200, el otro es 3.600, pero andan por ese entorno. El haber pasado a los HFC, a los agentes fluorados de primera generación, implicó una reducción de alrededor de un 49% en lo que es el impacto en calentamiento global. En cambio, cuando pasamos de los agentes sintéticos, digamos, de primera generación a lo que fue el Sapphire Plus o el Novec 1230, la reducción ya es bastante más importante, logramos un 99,97% de reducción. Y de hecho el Sapphire, el Novec, tiene un GWP, un Global Warming Potential de 1. O sea, dimos un salto importante en lo que es impacto ambiental, en lo que es calentamiento global, al utilizar el Novec 1230. Si vemos acá un resumen en la tabla del ODP, es el Ozone Depletion Potential, la potencial de destrucción del ozono, el F3, el FM200, el F25 y el Novec, todos los agentes de nueva generación, no tienen ningún impacto sobre la capa de ozono. El Global Warming Potential, el impacto de calentamiento global, del halón dijimos que era 6.900, del F3 es mucho más alto, es 14.800, y del ECARO y del FM200 anda por los 3.500, 3.200. En cambio el Novec o el Sapphire, el impacto es de 1, y lo otro que se mide es la cantidad de años de vida en la atmósfera, cuánto permanece el agente en la atmósfera. Vemos aquí el F13 270 años, digamos que es el que tiene peor performance desde el punto de vista medioambiental. El FM200 y el ECARO tienen un comportamiento muy similar, y el que está nuevamente muy por debajo es el Novec, con muy poco valor de calentamiento global y muy pocos días de vida en la atmósfera, ¿no? De hecho, en Europa hay toda una movida en lo que tiene que ver con la regulación del uso de los agentes gaseosos, y sí impacta sobre el FM200, sí impacta sobre el ECARO, pero no está teniendo impacto, no es aplicable a lo que es el Novec 1230. Si bien esta reglamentación no aplica dentro de América Latina y por ahora es solamente a nivel europeo, Europa, digamos, que va un poco más avanzada en lo que tiene que ver con medio ambiente y con regulaciones medioambientales, entonces es de prever que en un futuro el Novec sea el agente que siga hacia adelante y tenga una mayor proyección a futuro en cuanto a agentes limpios. Bien, pasando a otro tema, lo que tiene que ver con llenado y presurización de los agentes. Todos los agentes tienen una presión propia, temperatura ambiente bastante distinta. El F13 tenía una presión de 42 bar, por lo tanto no necesitaba presurización, se cargaba en la botella en estado puro y él mismo era el que descargaba y presurizaba las líneas. En cambio el FM200 y el ECARO 25 tienen una presión de 3,9 bar y de 12,1, por lo tanto es necesario hacer una presurización con nitrógeno para que el agente salga de adentro de la botella y se distribuya por las redes de tubería. Y por último, si vemos el Novec o el Sapphire, tiene una presión de vapor de 0,32. ¿Cómo se traduce esto?
en que el NOVEC a temperatura ambiente lo vemos en estado líquido. Y si nosotros tenemos NOVEC en un recipiente abierto, lo que vemos es que hay una pequeña vaporización por arriba de la capa de líquidos similar a la que vemos en un combustible como las naftas o las bencinas. Tenemos la capa de combustible líquido y un pequeño vapor por encima. Entonces, una de las facilidades que tenemos como en el NOVEC es el transporte, ya que podemos hacerlo en estado líquido en recipientes que no sean a prueba de presión. Decíamos, ¿cómo se presurizan? Con nitrógeno a entre 25 y 42 bares, dependiendo del sistema, y cambia también los factores de llenado. ¿Qué quiere decir el factor de llenado? ¿Cuántos kilos por litro de botella puedo poner? En el caso del FM200, en una botella de 100 litros, puedo cargarlo con hasta 115 kilos de agente. El Écaro 25, cuando tengo una botella de 100 litros, puedo llegar a cargarla con 93 kilos de agente. Y por último, el NOVEC, en una botella de 100 litros, puedo llegar a cargarla con 144 kilos de agente. Esto es importante también para tener en cuenta cuánto espacio necesito para almacenar el agente y para proteger un ambiente. Los inertes trabajan con presión propia, no se presurizan, tienen una presión propia de, se cargan las botellas en América Latina a 200 bar y a nivel de Estados Unidos se cargan a 300 bar. Sí están apareciendo dentro de, creo que es México y Brasil, ya tienen plantas de recarga a 300 bares y supongo que vamos hacia ese parámetro. ¿Cuál es la ventaja de cargar a 300 en lugar de a 200? Que necesitamos un tercio menos de botellas. Bien. Y por último el CO2, de vuelta no es un agente limpio, pero lo estamos introduciendo porque mucha gente maneja ese parámetro. Tiene una presión propia de 58,6 bar. Está en estado líquido dentro de la botella, dentro de una presión equilibrio y las botellas se cargan con un factor de llenado entre 0,75 y 0,67. El factor 0,67 quiere decir que en una botella de 45 litros, de 67 litros, podemos cargar 45 kilos, que son los cilindros estándar de 100 libras que se utilizan normalmente en el mercado. Bien. ¿Qué queremos decir con llenado y presurización? Lo que veíamos recién. Tengo un agente fluorado, Sapphire, Écaro 25, FM200. Tengo una fase, tengo el agente líquido. Cargué mi botella, lo cargué a 4,8 o 12 bar. Tengo líquido en la parte de abajo y tengo una fase vapor que es el agente que se vaporiza en la presión de equilibrio. Pero con esos 4 o 12 bar que tengo en esta parte gaseosa no tengo impulsión suficiente para que el líquido salga por el sifón del cilindro al exterior. Por lo tanto, lo que se hace es, se le adiciona nitrógeno, se genera una mezcla nitrógeno agente limpio en equilibrio y ese pistón de nitrógeno es el que impulsa al agente a salir por el tubo sifón hacia la instalación. Y acá pasamos a tener una mezcla de agente líquido con nitrógeno disuelto que tenemos que lograr que esté en equilibrio en forma constante. Por eso es importante en las plantas de recarga, una vez terminado ¿cómo se hace la recarga o la carga de los cilindros? Se carga con agente gaseoso, luego se presuriza con nitrógeno, pero es necesario batir el cilindro, ponerle una cama de agitación, de manera que el nitrógeno que está en esta parte se mezcle con la fase líquida, sature la fase líquida, si no lo que nos va a pasar es, si nosotros cargamos el cilindro con Sapphire, le ponemos nitrógeno, vemos que llegó a la presión, cuando mandamos este cilindro a obra, en la movida que hizo el camión, en la sacudida que hizo el camión, vemos que la presión bajó. Pesamos el cilindro no perdió peso, por lo tanto lo que entró sigue ahí adentro. Lo que pasó, se dio un fenómeno de adsorción, que el nitrógeno
se metió dentro del agente gaseoso, hizo perder presión a pesar de que no haya salido agente hacia el exterior. En cuanto a los agentes fluorados, bueno, existe una gran variedad de cilindros. Los cilindros se cargan con la cantidad de agente necesario. Si yo tengo un cilindro de 100 litros, lo puedo cargar con 60, 70, 80, 90 kilos de agente según lo que me requiera el cálculo. Las limitantes son las densidades máximas de llenado, que veíamos no puedo meterle más de tanto agente, y las densidades mínimas de llenado, que son las que nos limitan los cálculos hidráulicos. Y una vez que cargo el cilindro, lo presurizo con nitrógeno, que es lo que me va a dar el pistón de empuje para que la agente salga. ¿Cuáles son las presiones de llenado? 24 y 42 bar es lo normal, lo más común. Y nosotros incorporamos el año pasado lo que es el Sapphire Plus, que es agente Novex, zafiro, presurizado a 70 bar de presión. Con los 70 bar de presión logramos mayores distancias, tuberías de menor diámetro y una mejor performance del sistema. Y el fenómeno que comentábamos recién de pérdida de presión de los cilindros sin pérdida de peso cuando no hacemos un llenado correcto y no permitimos que el nitrógeno se absorba dentro del agente líquido, y si hacemos un mal llenado, cuando eso lo mandamos a obra, perdemos presión, no tenemos pistón de empuje, aunque el cilindro no haya perdido nada de su contenido de adentro. ¿Qué pasa con los inertes? La historia es completamente distinta. Los inertes, la primera característica del cilindro no tiene tubo sifón, porque en definitiva lo que hay adentro es un gas a presión. Cuando abrimos la válvula, el gas sale de adentro del cilindro. Y acá sí, los tamaños de los cilindros son limitados. Normalmente tenemos 1, 2 o 3 tamaños de cilindro. Las presiones que se cargan son limitadas, 150, digamos que ya va bastante de salida, 200 bar, que es lo más normal que se usa, y 300 bar es lo que se está usando como tendencia, pero tenemos la limitante de las estaciones de carga en América Latina, ¿no? Los cilindros se cargan completos. El agente se encuentra en fase gaseosa, tiene presión de impulsión propia y la pérdida de presión de los cilindros es relación directa con la pérdida de agente. Si sale agente del cilindro, baja la presión en forma directa. Y es importante que los cilindros se cargan completos. O sea, si yo hago un cálculo de diseño y me da que necesito 1,1 cilindros, voy a tener que poner 2 cilindros. No puedo, como en los agentes sintéticos, decir, necesito 80 kilos, le pongo 80, necesito 82, le pongo 82 kilos. Los cilindros, según el tamaño, vienen con una cantidad de agente definida. Y si necesito más agente que lo definido, deberé agregar cilindros. Y por último, una mención al CO2. Es un agente que tiene presión propia. Cuando se carga el cilindro queda en equilibrio. Tenemos una fase líquida formada por CO2, tenemos una fase gaseosa formada por CO2, y la dificultad que eso trae es que si nosotros ponemos un manómetro en el cilindro, el manómetro va a leer la presión de la fase gaseosa. Si nosotros empezamos a perder líquido, el manómetro nos sigue indicando la presión del CO2 y prácticamente cuando el cilindro está vacío, recién ahí el manómetro nos va a acusar que hay una pérdida de presión en el cilindro, por lo tanto el manómetro no nos da una información cierta cuando utilizamos cilindros de CO2. Y de vuelta acá los tamaños de los cilindros son limitados y de vuelta se cargan a tope. Una vez que cargo el cilindro, si necesito más cantidad de agente, debo pasar a más cantidad de cilindros. Y todo esto nos lleva a lo que es la densidad de llenado. La densidad de llenado es la cantidad de masa de agente extintor por unidad de volumen almacenado. El máximo está determinado por las normativas de transporte, el mínimo queda fijado por los límites establecidos en el cálculo hidráulico. Lo que decíamos hoy, a un cilindro de 100 litros le podré poner 115 kilos de FM200 o lo podré llenar con un máximo de 145 kilos de zafiro.
Y la cantidad mínima de FM200 o la cantidad mínima de zafiro que le puedo poner adentro de un cilindro queda definido por los límites del cálculo hidráulico. ¿Por qué? Porque si me paso por debajo de esa cantidad mínima, el cálculo hidráulico no me da un reflejo fiel de lo que está pasando en la descarga. Los inertes, la cantidad de agente que carga el cilindro es directamente proporcional a la presión de almacenamiento. Si yo tengo un cilindro y lo cargo a 150 bar, ese mismo cilindro cargado a 300 carga el doble de agente. Bien. Tenemos el agente, lo cargamos dentro del cilindro, le pusimos una válvula para retenerlo. Tenemos un tendido de tubería, tenemos que descargarlo. ¿Cómo lo descargamos? A través de los difusores. ¿Qué tipo de difusores tenemos? 360 o 180 grados. Y el diámetro de cobertura de cada difusor depende del agente y depende muchas veces del fabricante y de las pruebas que haya hecho. Esto es una referencia, de vuelta, vayan a los manuales, vayan al distribuidor, consulten cuál es la cobertura de los difusores, porque esto cambia a veces dependiendo un poco de la certificación y cambia a veces dependiendo de las pruebas que haya hecho el fabricante, ¿no? Tomen esto como referencia, como verán el Sapphire tiene un poco más de cobertura que el FM200 y los agentes inertes tienen una menor cobertura en el caso comparado con lo que son los agentes sintéticos, ¿no? Esto traducido en una sala necesito menos cantidad de difusores si utilizo agentes sintéticos. Bien, seguridad para las personas, importante. En todos estos agentes son seguros para las personas utilizados en las condiciones que correspondan. ¿Y por dónde viene la seguridad o por dónde vienen los problemas que pueden traer estos agentes? En el caso de los halocarbonados, por el lado de la sensibilidad cardíaca, en determinadas condiciones estos agentes afectan el funcionamiento del corazón. Los inertes, el riesgo viene dado por la falta de oxígeno que hay en la sal una vez descargado. De vuelta, si están utilizados en las concentraciones correctas y de la manera correcta, ninguno de ellos representa un problema para la salud de los habitantes de esa sala. Y cuando hablamos de halocarbonados, hablamos de dos parámetros, el NOAEL y el LOAEL, ¿no? ¿Qué es el NOAEL? Es la concentración más alta a la que no se observa un efecto cardiotóxico adverso. O sea, si estamos sometidos a esas concentraciones, no se observa ningún efecto en el corazón. El LOAEL es la concentración más baja a la que se observa un efecto cardiotóxico adverso, que quiere decir que a partir, si sobrepasamos el límite del LOAEL, vemos un funcionamiento, un problema de funcionamiento en el corazón de todos los individuos. Si tenemos individuos en un cuarto, empezamos a subir las concentraciones, hasta el NOAEL ningún individuo se ve afectado. Entre el NOAEL y el LOAEL, algunos individuos se van a ver afectados en su funcionamiento del corazón y pasados los límites del LOAEL, todos los individuos se ven afectados. No es una afectación permanente, es una afectación durante la prueba o durante la descarga. Y para los agentes inertes se utiliza un valor similar, el NEL y el LEL. El NEL es la concentración cuya aplicación en una sala reduce el contenido de oxígeno al 12% y el LEL es la concentración cuya aplicación en una sala reduce el contenido al 10%. Si nosotros tenemos concentraciones por arriba del 12%, todos los individuos podemos respirar sin problema. Si tenemos concentraciones entre el 10 y el 12%, algunos individuos tienen dificultades para respirar. Si tenemos concentraciones por debajo del 10%, todos los individuos tenemos dificultades para respirar. Eso en definitiva es similar al parámetro del NOAEL y del LEL. A efectos de seguridad, el NOAEL y el NEL, por un lado, y el LOAEL y el LEL, por otro, se consideran equivalentes, ¿no?
estas dos similitudes son las que consideramos equivalentes. ¿Y qué es lo que nos traen las tablas? Los valores de Noael tabulados para los distintos, ¿qué es lo que nos traen las normas? Los valores del Noael y Loael para los distintos agentes. Acá tenemos para el Sapphire, para el Écaro y para el FM200. ¿Ah? Si notan aquí, las concentraciones en Noael para el Sapphire es del 10% y la del Loael es mayor del 10%. ¿A qué se debe este número? Que se han subido las concentraciones a valores que están muy por afuera de lo que se utiliza para incendio, entonces no tiene sentido hacer la prueba. Si estamos pensando que normalmente para extinción de incendio usamos un 5%, ya el 10% andamos por el doble, y si el Loael anda muy por arriba del 10%, ya no tiene sentido el valor que nos dé. En cambio, para el HFC 125 y para el HFC 227 hay que manejarse un poco más de cuidado. El Écaro normalmente se usa en concentraciones del 9%, o sea, andamos entre los dos valores. Y para el HFC 227 la concentración de diseño anda por el 7%. Está por debajo del Noael, pero está más cerca que cuando utilizamos un Écaro o un Sapphire. ¿Bien? Y después, en las primeras normas se utilizaba el Noael y el Loael. En las normas más evolucionadas, o en las versiones más evolucionadas de la 2001, a partir del 2012 por allá, se introduce lo que es el modelo farmacocinético. No solo toma parte, no solo parte de los valores del Noael y Loael, de valores absolutos, sino que parte de valor de concentración en función del tiempo. Y lo que se hace un modelo de cuánto tiempo podemos estar expuestos a una determinada concentración. Y de allí, a partir, yo traje acá la tabla del FM200, a partir de los valores del FM200 se obtiene una tabla de un modelo farmacocinético. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy sometido de concentraciones hasta el 10,5%, puedo estar en sala en contacto con el agente hasta 5 minutos, que no voy a tener problemas ni consecuencias. En cambio, ven aquí que del momento que paso al 10,5 al 11, los tiempos bajan abruptamente. Entonces, lo que hace el modelo farmacocinético define lo que es el tiempo 5 minutos. ¿Hasta cuánta concentración puedo estar en sala? Hasta 5 minutos de permanencia en sala sin verme afectado. Puedo estar en sala hasta 5 minutos mientras la concentración de agente esté por debajo del 10,5 sin tener problemas de afectación. ¿Por qué se usa 5 minutos? Porque se entiende que es un tiempo más que razonable para evacuación de una sala o de un edificio. Acá vemos lo mismo para el HFC 125 y para el Sapphire o el Novec 1230 no se desarrolla el modelo farmacocinético porque de vuelta los valores son tan altos que no tiene sentido. De todas maneras, la norma dice que no hay que estar expuesto más de 5 minutos a un agente extintor. Y la norma siempre habla de este parámetro para descarga accidental. Si hay una descarga accidental, tengo que procurar la evacuación de sala en menos de 5 minutos, siempre y cuando esté por encima de los valores de concentración establecidos. Si las concentraciones son mayores, puede que la evacuación deba ser en menos tiempo. ¿Y por qué recalco que es para descarga accidental? Porque la norma en otro lado dice no exponga al personal a una descarga innecesariamente una descarga de agente, y por otro lado evacúe la sala antes de descargar. ¿Por qué? Suena la alarma, evacúo la sala, cierro la sala, están las puertas cerradas y después recién efectúo la descarga, porque es la forma de asegurarme llegar a las concentraciones de extinción dentro de la sala. Si yo hago la descarga la gente y luego abro la puerta para evacuar, estoy perdiendo concentración. Entonces, por un lado, no tiene sentido evacuar la sala después de la descarga porque pierdo concentración, y por otro lado, la norma recalca que no someta al personal a exposiciones innecesarias de un agente limpio. La norma europea hace trabaja un
poco distinto, sigue pegado al modelo de Noael y Loael, y lo que hace es, en función de la concentración que esté, aumenta los requerimientos. Retardo neumático en el más bajo, retardo neumático y válvula de bloqueo, válvula de aborto. Y en cuanto a los inertes, la situación es bastante similar. En lugar de hacer el modelo farmacocinético, se establecen concentraciones menos del 43%, genera una concentración por arriba del 12%, podemos estar hasta 5 minutos en sala. De 43 a 52, la concentración entre el 10 y el 12, podemos estar hasta 3 minutos. Si ya nos vamos a concentraciones entre 52 y 62, la concentración baja de 10 a 8%, entre 10 y 8%, y fíjense que acá los tiempos de exposición son solo 30 segundos, y por último, si estamos por arriba del 62% de agente inerte, la concentración de oxígeno está por debajo del 8% y no existe un tiempo de exposición. No podemos estar expuestos. Entonces, fija como parámetro estas salas normalmente no ocupadas, son salas, por ejemplo, que no estén piloteadas, y las salas estas tampoco pueden ser ocupadas en ninguna circunstancia. Y acá es lo que veíamos hoy en la gráfica. Entre el 10 y el 12 se nos dificulta a algunas personas, por abajo del 10 se le dificulta a todos los individuos. Y esta gráfica de concentración de oxígeno residual está vinculada directamente a cuánta gente estamos metiendo en sala. Y de vuelta a una referencia al CO2, fíjense que normalmente la concentración de CO2 anda en el 50% o en el 34%. Podemos estar expuestos a CO2 al 30% durante un minuto, luego de ese tiempo ya entramos a tener convulsiones, coma y muerte. O sea, el CO2 es extremadamente peligroso, por eso las normas, las últimas modificaciones que han hecho básicamente van en el sentido de aumentar lo que es la seguridad. Bien, la duración de la protección. No solo se debe producir la descarga, sino que se debe mantener la concentración durante 10 minutos al menos para permitir que no haya reignición. ¿Bien? En cuanto a lo que es sobrepresión en sala, decíamos que al introducir un agente gaseoso dentro de la sala se produce una sobrepresión. Estamos de alguna manera inflando la sala. ¿Cuándo se produce esto? Principalmente cuando usamos agentes inertes. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo concentraciones de alrededor del 30 al 40% dentro de sala. Si no existen medios para liberar la presión, si yo estoy descargando un agente inerte dentro de la sala y no estoy liberando esa presión, puede generar un daño estructural. Entonces, cuando hacemos un diseño, debemos dimensionar también las compuertas o las ventilas de sobrepresión. Bien. Es necesario proveer venteos de alivio para evitar el efecto. El dimensionamiento depende de la cantidad de agente descargado, los tiempos de descarga y cuál es la resistencia estructural del recinto. Tenemos que tener cuidado que dichos venteos descarguen al exterior y que además estén alejados de los difusores. O sea, si pongo los difusores en techo, tendré que poner los venteos a nivel de piso, a nivel de la pared, pero a nivel más cerca de los pisos, de manera que de alguna manera la gente sale por la parte de arriba y el aire de la sala es la que ventea por la parte baja. Y si se identifica además que una sala no es capaz de mantener el agente durante un tiempo, tenemos que hacer, es obligatorio por la NFPA 2001 hacer un Dorfan test. En función del resultado del Dorfan test, ver cómo actuamos en esa sala y cómo hacemos los sellados o las aberturas necesarias. ¿Por qué? Porque en definitiva, por un lado la norma me dice que tengo que mantener la concentración, pero por otro lado, si estoy descargando un agente gaseoso, una cantidad importante, puedo tener una sobrepresión en sala. Son, digamos, soluciones contrapuestas. ¿Cuál es la solución de equilibrio? Hacer la descarga como corresponde y poner ventilas de sobrepresión.
¿Qué es el Dorfant-Test? Se ubica un aparato en la puerta que inyecta aire por un ventilador y define cuánto aire sale por la misma puerta. Lo que no escapa por la puerta está escapando por otras aberturas que tiene el recinto. Entonces, lo que decíamos, sobrepresión y estanqueidad tienen soluciones contrapuestas. ¿Cómo se soluciona eso? Utilizando ventilas de sobrepresión. ¿Cómo actúan las ventilas? Cuando la presión sube, la ventila libera la sobrepresión y permite que lo que permanezca dentro de la sala sea el agente y lo que salga sea el aire. Acá tenemos algunas fotos de este tipo de ventilas. Tienen una puerta fija de un lado y por dentro unas ventilas más pequeñas que lo que hacen es a la sobrepresión requerida, abren, liberan presión y luego cierran para mantener la concentración. Esto es un poco más de repaso de lo que es la situación medioambiental, ya lo vimos en un poco más de detalle, y ver también de qué hablamos en el caso de los cálculos hidráulicos, cuál es el objetivo, de alguna manera predecir cómo se va a dar la descarga de ese agente. El software lo que hace es modeliza la descarga y permite dimensionar todo lo que son las piezas técnicas, los difusores, los reductores de presión y todo lo que es la tubería. En definitiva, lo que estamos haciendo es estamos prediciendo cómo se va a comportar el sistema y esa predicción está ligada a una ecuación matemática de un programa desarrollado por el fabricante para prever cómo se va a comportar. En los halógenos, recordemos que son agentes que no tienen presión propia, que se presurizan con nitrógeno, y el flujo dentro de la tubería es un flujo bifásico. Camina, se mueve líquido-gas, los tiempos de descarga son bastante bajos, 10 segundos. Las redes de distribución deben ser sencillas porque si son muy complicadas el sistema no descarga, y preferentemente tienen que ser simétricas y equilibradas y los cilindros estar próximos al riesgo. Estos apuntes que están hechos para halógeno cargado a 24-42 bar no son tan así cuando utilizamos el modelo nuevo de Sapphire Plus que está cargado a 70 bar. ¿Por qué se llegó a ese modelo? ¿Por qué se llegó a desarrollar ese producto? Justamente por los problemas que teníamos durante la descarga. Entonces, se generaron sistemas con presiones mayor para poder hacer un sistema más flexible y más fácil de diseñar y descargar. En cuanto a los inertes, tienen presión propia, el flujo de gas es monofásico, lo que camina por dentro de la tubería es gas, los tiempos de descarga son bastante más altos, 1-2 minutos, las redes de distribución pueden ser más complicadas y los cilindros pueden estar más alejados del riesgo. Lo que se trató de hacer con el Sapphire Plus, lo que se apunta con el Sapphire Plus es a lograr sistemas que sean más o que sean flexibles o más flexibles que los sistemas exigentes y que se asemejen más a cómo se comporta un sistema de inertes. En cuanto al CO2, es muy similar a los agentes inertes, tienen presión propia, el flujo sí es bifásico líquido-gas, pero los tiempos de descarga son altos y las redes de distribución pueden ser bastante más complicadas, los cilindros pueden estar alejados del riesgo. Y si nos vamos a los agentes sintéticos hay que tener mucho cuidado con lo que son las disposiciones de las T's y las derivaciones. Como tengo un flujo líquido-gas, estoy viniendo por el tubo del centro con líquido-gas, llego a la T y debo distribuir líquido-gas hacia los dos lados. Por lo tanto, si hago esta distribución, la parte fase líquida se me va a ir para abajo, la fase gaseosa se va a ir para arriba y no voy a tener la distribución que requiero. Entonces, no solo hay que tener en cuenta que la distribución tiene que ser en el plano horizontal, sino que además debo proyectarme unos 10 diámetros hacia los laterales de manera que el flujo se estabilice y la distribución sea correcta como hicimos el diseño. Similar pasa con las T de lado. La mayor cantidad de agente va por este lado, la menor cantidad deriva. Si yo hago una distribución de este tipo, la parte líquida se me va a ir para abajo y solo voy a obtener la parte gas arriba. Y de vuelta con la cantidad de agente que distribuyo por T. En esta T la distribución ideal es 50-50 hasta 70-30. En esta T la distribución ideal es
90-10, porque la mayoría del flujo tiende a seguir de largo. Si yo no respeto estas distribuciones, estos dos casos, como están hechos en los cálculos hidráulicos, puedo tener una mala performance durante la descarga y puedo no llegar a las concentraciones dentro de los parámetros que digo cuando hago la descarga. Bien. Y acá tenemos lo que hablábamos hoy de requisito de almacenamiento. Si bien esta imagen es un poco exagerada en cuanto a lo que tiene que ver con inertes respecto a lo que es FM200 o Sapphire, acá está el Sapphire porque es una imagen vieja, no he logrado actualizarla. Si bien la comparación es un poco exagerada, sí es bastante más importante la cantidad de cilindros que utilizamos cuando usamos un inerte comparado con cuando usamos un agente sintético. Y si bien los inertes no tienen impacto medioambiental desde el punto de vista del agente, cuando descarga no tienen impacto sobre la capa de ozono, no tienen impacto sobre el calentamiento global, sí el utilizar más hardware, el tener que utilizar más cilindros, tener que utilizar cilindros más robustos, tiene de alguna manera un impacto indirecto en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Necesitamos más material, necesitamos cilindros que en su confección son bastante más complicados y llevan bastante más energía que para los cilindros de FM200 o agentes sintéticos. Bien, pasamos a un tema que normalmente no se comenta mucho, que son todo lo que son productos de descomposición. Cualquiera de los gases halocarbonados tienen bromo, cloro, flúor y producen durante la descarga en conjunto con la humedad ambiente, pueden producir algunos productos de descomposición que dependen del tiempo de contacto entre el gas y el fuego, de la cantidad de gas que está en contacto con el fuego y del tamaño del fuego, ¿no? Si bien pueden producir un daño en las placas, lo que se pone en la balanza es, en caso de un incendio, qué daño tengo, en caso de una detección temprana con un agente limpio, cuál es el daño que puedo tener. Y pesa bastante menos lo que puedo generar por agentes de descomposición que lo que puedo generar por humo. Lo que importa también es hacer un diseño correcto. Si yo tengo un diseño, ya sea el sistema de detección y de extinción bien hecho, con una detección que detecta en los primeros estadios del fuego, que hace una descarga rápida del agente, que hace una distribución homogénea de sala, que no me pongo un único difusor para una sala de 400 metros cuadrados, por lo tanto no se me generan, digamos, bolsones de agentes, y yo hago, y si los tiempos de descarga son los correctos, el impacto y los residuos que puedo dejar tienen un impacto muy inferior a lo que puede llegar a ser un incendio. O sea, para evitar los efectos colaterales de productos de descomposición, tengo que partir de un diseño correcto, tiempos correctos, distribución de difusores correctos, cálculo hidráulico correcto, de manera de descargar temprano, rápido y homogéneo. Si logro esos tres parámetros, el impacto que puedo tener por agentes, por productos de descomposición, es absolutamente marginal. Los inertes no generan productos de descomposición, pero el daño está generado o vinculado a lo que son la generación de productos de combustión. ¿Por qué? Porque, como decíamos hoy, los tiempos de descarga andan entre los 1 o 2 minutos, cuando los tiempos de descarga para los agentes sintéticos están en los 10 segundos. Entonces, la evolución del fuego en el minuto o los 2 minutos es bastante mayor que la evolución en los 10 segundos de los sintéticos. O sea, si ponemos en la balanza incendio comparado contra agentes limpios, salen ganando los agentes limpios. Y si ponemos agentes sintéticos contra inertes, la evaluación es similar. El poco daño que puede haber por descomposición es similar al poco daño que puede haber por las etapas incipientes de humo que se produce en sala. Y en cuanto a los costos, es importante, muchas veces hemos tenido la discusión, el agente es muy caro, perfecto, ¿cuál es el precio de la solución?
cuál es el precio del espacio que tengo para poner los cilindros, cuál es el precio del agente cargado, cuál es el precio de la reposición, y todos son los tiempos que puedo, todos los costos que debo tener en la balanza. Si tengo inertes, tengo más cilindros para hacerle el mantenimiento y las inspecciones mensuales o semestrales que haya que hacer. Si tengo sintéticos, tengo menos tiempo de mantenimiento. Si la reposición de los inertes es más económica, la reposición de un FM200 o de un Sapphire es más cara, perfecto, pero tengo menos cilindros que mover en caso de una descarga. Tengo menos costos de logística, entonces lo importante es poner en la balanza todos los costos. Costo de cilindro, costo de agente, costo de la solución. En el caso de la reposición, el costo del agente, la disponibilidad local, la logística para transportar esos cilindros que tengo que recargar y los mantenimientos. Muchas veces cuando estamos en obra se hace una instalación de un cilindro de agente sintético de 1000 libras, que es muy económico, pero se meten en el medio de una sala. Quiero saber yo, el día que tengan que hacer una reposición de gas, cómo van a sacar ese cilindro del medio de la sala por pasillos de 80 cuando el cilindro mide 1 metro de diámetro. Sí, es muy fácil hacerlo en obra, porque tenemos los elementos de izaje, te podemos pasar por cualquier lado, pero cuando el sistema está instalado, es bastante más complicado resolver la logística para mover cilindros de determinado tamaño. Bien, hasta aquí la presentación. Me llegaron algunas preguntas por el sistema, por WhatsApp que me pasa la gente de FitFlow. Vamos a ir procurando contestarlas. Bien, en el caso de CO2 se manejan, si se manejan márgenes de seguridad, no. En el caso de CO2, la norma, las últimas ediciones de la norma NFPA 12 prohíbe el uso para salas habitadas. Solamente lo permite para aquellos casos en que no haya otras soluciones, y se toman una serie de medidas para poder operar el sistema. Además del retardo que se da con la alarma electrónico, se piden retardos neumáticos o mecánicos, se piden bloqueo de los sistemas para descarga, se piden advertencias, botones de aborto, se pide un montón de elementos de seguridad previo a la descarga del sistema. Pero no hay márgenes de seguridad porque en las concentraciones habituales, que andan en 34% como mínima, 34% menos de 1 minuto de exposición significa muerte. Por lo tanto, no hay tiempo, no hay concentración compatible con la vida humana. Los parámetros de seguridad van más bien por bloqueos, retardos, cartelería y uso restringido del CO2. ¿Dónde se sigue utilizando? En instalaciones de potencia eléctrica, donde tenemos 6.000, 30.000, 40.000 volts, donde es peligrosa la instalación en sí. No cualquier persona puede entrar a un recinto donde haya 30.000 volts y tiene que tomar una serie de medidas antes de ingresar en la sala. Una medida más que hay que tomar es bloquear el sistema de CO2. La cantidad, después preguntan, la cantidad de agente en el cilindro respecto a la densidad de llenado es independiente de la cantidad de nitrógeno que se necesite para presurizar el cilindro. No me queda muy clara la pregunta, igual les voy a decir cómo se hace. Lo que se hace es, se toma el cilindro, supongamos que tengo que tener un cilindro de 100 litros y tengo que ponerle 80 kilos de agente. Ese cilindro de 100 litros con 80 kilos de agente lleva una determinada cantidad de nitrógeno. Si el cilindro se carga con 90 kilos de agente, la cantidad de nitrógeno que lleva es menor. Existen tablas, está tabulado, tablas de referencia que tabulan tamaño del cilindro, cantidad de agente, nitrógeno de presurización.
esa cantidad de nitrógeno da un margen de valor porque depende de las condiciones de llenado y las condiciones. Pero sí, un cilindro de 100 litros no carga el mismo nitrógeno si se le ponen 80 kilos de agente o 90 kilos de agente. Después preguntan sobre las composiciones químicas de los agentes. No vamos a entrar en detalle en química. Simplemente vamos a ver un poco al principio de la presentación, donde tenemos lo que son el FM200 es heptafluoropropano, CF3, CHFCF3, son cadenas de carbono, hidrógeno y flúor, y lo que son los NOVEC son fluoroketonas, donde también tienen cadenas de carbono, flúor, oxígeno. No voy a entrar en composiciones químicas, esa información la manejan más bien quienes son los productores de la agente, lo pueden ver con la gente de DuPont o Chentura o con la gente de 3M. Cuando indica el tiempo de vida del NOVEC 1230 es de 7 días, se refiere a la composición química o la estructura química del agente. Estamos hablando de la sustancia NOVEC 1230 como sustancia. ¿Cuál es la evolución de esos componentes dentro de la atmósfera y cuáles son las descomposiciones y demás? Tampoco no tengo detalles sobre esos temas. Implica hacer un desarrollo de química y también deducir cómo actúan los distintos factores en un agente que está liberado en la atmósfera. Algunas documentaciones de qué es lo que pasa con el agente en la atmósfera sometido a los rayos UV y en contacto con la humedad, muchos de ellos son especulaciones porque salen de una química de laboratorio que no es lo que pasa en el ambiente. Sigo repasando preguntas, disculpen la lentitud, pero no es fácil ordenar las preguntas que mandan. ¿Cuál es el comportamiento del difusor en el caso del FM200 y del NOVEC? El FM200 llega como mezcla líquido-gas al difusor y digamos que tiene un comportamiento más gaseoso en el difusor, difunde más rápidamente. El NOVEC llega también como líquido-gas, pero a la temperatura ambiente ser líquido necesitamos que llegue como llegue con un poco más de presión al difusor, y uno de los parámetros que hay que tener en cuenta es del difusor a los objetos sólidos hay que tener una cierta distancia porque el NOVEC necesita una cierta distancia, un cierto espacio cuando descarga para poder terminar de vaporizar y convertirse en gas dentro de la sala. Entiendo que la pregunta refería a eso. Entonces, el FM200, simplificando de alguna manera, el FM200 vaporiza en el momento en que sale del difusor. El NOVEC necesita una determinada distancia del difusor para terminar de vaporizar en el ambiente. Pero estamos hablando de distancias de memoria, le diría que andan por los 70 centímetros, 1 metro. No es mucho más que eso. La ubicación del cilindro indica la norma si va dentro o fuera de la sala. La norma lo que indica es, en la norma maneja dos términos, un debe y se recomienda, o un shall y un should, un podría o debe. La norma lo que indica es que la mejor ubicación es fuera de sala, pero no es mandatorio. Si se ubica dentro, está bien. Si se ubica afuera, está bien. La recomendación no mandatoria es que esté fuera de la sala.
Para el mantenimiento, recarga o prueba hidráulica de los cilindros, ¿qué merma tienen los distintos agentes? Aproximadamente, depende mucho de cómo se va la operación, pero andan entre un 10 un 15% la merma que tenemos cuando se hace una recarga o reposición de agente. Si nosotros tenemos un cilindro, lo vaciamos y lo volvemos a cargar en esa operación, podemos perder entre un 10 y un 15%. Depende mucho de cómo se haga la operación, pero esos parámetros son algo normal. ¿Se puede perder un poco menos? Sí, se puede perder más también. 10, 15 es como un número más o menos razonable para una pérdida en una reposición de agente o en sacar el agente y volverlo a poner dentro del cilindro. Según la NFPA 2001 es necesario realizar pruebas neumáticas o hidráulicas de las tuberías de Schedule 40. Hay ciertos protocolos de barrido y de mantener la tubería a presión durante un determinado tiempo. Sí hay parámetros, hay que mirarlo en detalle en la NFPA 2001. Es usual la instalación de sistemas de agentes inertes conectando de forma en serie mediante mangueras entre ellos. Hay distintos tipos de sistemas. Es normal utilizar una batería de cilindros conectada a cada cilindro conectado por una manguera flexible a un colector de descarga y dicho colector de descarga al recinto. Sí es normal, depende de cómo se haga el sistema, cómo se haga el diseño. En una instalación se puede usar manifold con 2 cilindros de diferentes capacidades. Estrictamente la norma depende de qué estemos usando. Si estamos usando agentes sintéticos, no. Los cilindros que descargan un mismo colector tienen que tener la misma presión, la misma capacidad. Si estamos utilizando agentes inertes, la norma permite utilizar cilindros de distinta capacidad mientras estén conectadas a la misma presión. No es lo normal que se hace. Cuando se utiliza manifold y colector, se utilizan cilindros de la misma capacidad y presión en todos los casos. De vuelta, la norma permite en los sintéticos, es obligatorio que todos los cilindros sean de igual capacidad, presión y cantidad de llenado. En los inertes sí permite utilizar cilindros de distintos tamaños siempre y cuando estén a la misma presión. ¿Por qué la norma pide eso? Porque se supone que todos los cilindros cuando descargan al mismo manifold, en el caso de sintéticos, lo deben hacer en las mismas condiciones fluidodinámicas. O sea, deben llegar con la misma cantidad, la misma presión y la misma cantidad de agente al colector y tener un comportamiento similar uno de otro. ¿Por qué se permiten los inertes? Porque en definitiva, como estamos descargando gas y estamos descargando gas a presión, el comportamiento es similar aunque sean de distinto tamaño. Preguntan si existen soluciones cuando debo proteger varias áreas y deseo poner un solo banco de cilindros antes que colocar un sistema por área. Sí, se pueden hacer sistemas de múltiples cilindros con válvulas direccionales. Hay que tener cuidado en el diseño y hay que hacer un diseño muy cuidadoso y sostenido. ¿Cuánto varía en porcentaje los precios de cada agente? Depende del sistema. Había una diferencia muy importante entre lo que era FM200 y Sapphire. Hoy por hoy la diferencia es bastante pequeña y hay que ir a proyecto. Depende del tamaño del proyecto, depende cómo sea, hay que ir a proyecto por proyecto. ¿Qué vida útil tienen los agentes? No hay una vida útil limitada de los agentes. Lo que sí para el Sapphire, para el Novec, tanto 3M como Taiko, como Ansul, entregamos cartas de garantía 20 años de problemas medioambientales. Eso quiere decir que si una vez instalado el sistema por los próximos 20 años, si hubiera alguna limitante desde el punto de vista medioambiental, algún problema regulatorio, las empresas se comprometen a hacer la sustitución del sistema por un sistema que no tenga problemas medioambientales. Pero no hay una vida útil en cuanto al sistema.
En caso que se descargue un agente, es posible cargarlo fácilmente en obra. No se pueden hacer recargas en obra. Hay que llevar a taller entre otras cosas por lo que dije, hay que hacer una buena agitación de los cilindros están presurizados, es una operación que hay que hacerlo en talleres dedicados a ello. FitFlow tiene, tanto en Chile, Paraguay como en Argentina, plantas de recarga, hay que ir a los que manejan el sistema. ¿Qué tiempo se cambia el agente limpio? No hay tiempo de vida de ninguno de esos agentes, lo que sí va ligado a las pruebas hidrostáticas de los cilindros, que va no solo en función de la norma NFPA 2001, sino también de las reglamentaciones locales. ¿Qué software se utiliza para el diseño de estos sistemas? Son software propietarios de cada empresa. Lo manejan los distribuidores. FitFlow tiene acceso a todos los programas de diseño, porque además del software hay que saber con qué parámetros se diseña. Con respecto al agente limpio, ¿cuál sería el criterio de seteo de las válvulas reguladoras de presión en base a la presión mínima de las boquillas? ¿Cuál es dicha presión? No existen válvulas reguladoras de presión. Los cilindros para incendio tienen válvulas para protección contra incendio. Vienen diseñadas, reguladas y seteadas de fábrica. No llevan un seteo, de hecho. Vienen de fábrica. Hay que utilizar material de incendio para combate de incendio. Si se utiliza como agente extintor NOVEC 1230 o FM200, ¿es necesario instalar venteos? Normalmente no, hay que hacerlo caso a caso. Lo más frecuente es que no se necesiten venteos, pero depende del diseño, depende de la sala, depende de cada caso. Lo normal es no, pero depende. En la norma FPA 2001 se exige la realización de pruebas de Dorfan Test. Esto depende del proyecto. No, la norma 2001 obliga a hacer Dorfan Test para todos los proyectos. ¿Puedo explicar si la simulación del software es estático o dinámico? Indica que el Safari se usa para el cálculo de sistemas de gases inertes. A ver, la simulación que se utiliza es un software que simula presión media de descarga en el caso de los agentes sintéticos, y en el caso de los inertes depende un poco del programa, pero algunos de ellos trabajan con un comportamiento dinámico, van tabulando el tiempo de descarga, las presiones en función de los tiempos de descarga, o sea, te va dando un comportamiento del cilindro, cómo se va descargando y cómo va descargando en la tubería. Los de sintéticos son a presión media de descarga, no son dinámicos. Los software para el Sapphire FM200 inertes son todos distintos, son todos propietarios, y las ecuaciones que maneja cada uno de los programas son distintas. La tubería puede ser Schedule 40 o Schedule 80. De vuelta, depende del agente, depende de la presión que se trabaje, depende de los diámetros. Hay que ir al cálculo, hay que ir a la sala en particular, y FM200 normalmente maneja Schedule 40, Sapphire normalmente maneja Schedule 40, en los inertes ahí depende un poco de los diámetros, CO2 depende de los diámetros, y cuando entramos en Sapphire Plus también depende de los diámetros si usamos Schedule 40 u 80. En cuanto a soportería, se deben considerar las mismas distancias que establecen la NFPA 13. Para soportación antisísmica no hay una referencia de soportería en la NFPA 2001. La NFPA 13 puede ser una buena referencia. Básicamente las cargas que piden puede ser una referencia. Digamos que la respuesta oficial es: no hay información al respecto en NFPA 2001, diríjase con el fabricante. La respuesta no oficial, la NFPA 13 es una buena referencia. Para cubrir tableros eléctricos, ¿qué sistemas se ofrecen? Para cubrir tableros eléctricos tenemos
distintas opciones. Estamos trabajando ahora lo que son Sapphire Compact, que es una solución específica dentro del tablero con una polímero, un tubing, una manguera de polímero que es muy adaptada para tableros eléctricos. Recomiendo consultar directamente con el distribuidor y vemos el caso particular. En el manual de inertes indican ciertas velocidades o caudales para diferentes diámetros. ¿Qué sucede si se utilizan diámetros por debajo del indicado en el manual? ¿Y qué sucede si se incrementa el diámetro con respecto al indicado en el manual? El manual es una referencia, hay que ir a hacer el cálculo hidráulico y lo que vale son los resultados del cálculo. El manual es una referencia como para hacer un prediseño y, digamos, un trabajo manual. Después, al momento de la instalación, al momento de validar el sistema, hay que ir al cálculo a lo que da el cálculo. Para proteger transformador dentro de una sala eléctrica abierta, que se recomienda como medida de protección, si está dentro de sala, CO2. Si es sala ventilada, CO2. Si es una sala con una abertura demasiado grande, ahí tendrían que pasar a diluvio o agua nebulizada. Con abertura se puede manejar CO2, depende un poco si las aberturas son en techo, en piso, a media altura, si son grandes, si son pequeñas, si se pueden cerrar durante un tiempo o no. Hay que ir al caso particular. Se puede manejar transformadores, CO2, agua nebulizada. En muchas ocasiones nos han solicitado extintores portátiles de FM200. Desconozco si existen. No manejo esa información, yo diría que no existen. De todas maneras, el FM200 no tiene parámetros para calcularlo como aplicación local. Si se tiene un cilindro de 200 bar en agentes inertes, hay un rango de presión de descarga. No entiendo exactamente la pregunta. Tengo el cilindro a 200 bar, el sistema abre la válvula y el cilindro descarga directamente. Los cilindros de Novec 1230 y FM200 se pueden cargar al 100% de la capacidad que menciona su ficha técnica. Depende cuál sea la tubería la tubería que alimenta ese cilindro. De vuelta hay que ir al cálculo hidráulico, al caso específico, y con el cálculo se evaluará si se puede llenar a tope o no. Depende cuál sea la dinámica del sistema, o sea, qué tubería le estoy adicionando o agregando a ese cilindro. Los venteos de sobrepresión son especiales para este uso y que el fabricante los tiene. Nosotros podemos suministrarlo como parte del suministro y también del cálculo hidráulico de agentes inertes. La norma indica si la tubería de acero debe ser galvanizada. No se pide galvanizado. Normalmente se usa caño negro, Schedule 40, Schedule 80 sin costura. Me parece que terminé con las preguntas. Les pido un minuto para revisar. Estamos por aquí. Un minuto, estoy revisando las preguntas. Ya creo que están todas contestadas. Me llegaron 2 o 3 al final. No, ya estamos prontos. Bien. Todo esto fue por hoy. Si tienen alguna consulta adicional o requerimiento que podemos atender para los proyectos, pueden escribir directamente a FitFlow, info @fitflow.com.pe, info@fitflow.com.pe. Había un par de preguntas que eran puntuales. Recomiendo que se pongan en contacto con FitFlow para poder ver específicamente la solución que ustedes están requiriendo, cómo podemos ayudarlos.
Compartiremos la presentación previa solicitud mediante el mismo correo a info@fitflow.com.pe indicando los datos, nombre y apellido. Mi nombre es Diego Caligari, gerente de desarrollo de negocios para Johnson Control. Esto fue FitFlow Fire School. Buen día para todos. Muchas gracias.